¿Y cómo vieron? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, yo tenía expectativas de que fuese un cuento, no sé, lleno de alegría, de emociones, no sé, niños contentos. Y conforme avanzó la lectura me di cuenta que hay sentimientos que no podemos, no sé, como poder alejarlos de los niños que no tienen ninguna maldad, ninguna malicia. Y no sé, me llenó como de un poco de nostalgia. Por no poder alejar esos Ajá. sentimientos. Puede ser, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No sé. Quizá lo que nos había comentado sobre los niños que se agarraron del avión y Ajá. quisieron salir. No sé, de alguna manera está como plasmado aquí en los sucesos que estaban pasando ellos durante el cuento. Quizá cuando hablan del coyote, que sienten mucho miedo, quizá está reflejado un tanto ahí en el cuento. Eso fue lo que pude percibir. Puede ser, ¿no? ¿Qué hay de las personas adultas? ¿Cómo es su posición? ¿Siguen considerando esa esperanza, esa fe, esos sueños como algo que pueden llevar en su vida cotidiana, o solamente es como un sustento para los niños que sientan en su interior que algo puede salir mejor? ¿Dices a los personajes del libro? Sí. No sé, yo creo que los niños son los que tienen la esperanza. Yo sí creo que los niños aquí, tanto Laina como Maki, son los que siempre tienen la esperanza de llegar a un lugar mejor. Eso es lo que yo pienso. Y los adultos, ¿cómo te parecen a ti? ¿Cómo te parece esa mamá y esa abuela, que son los adultos que realmente están presentes? Bueno, pues la abuela es más supersticiosa. Ajá. Y la mamá es más directa, más... no se busca proteger a sus hijos, ¿no? Pero creo que aquí, es que no lo sé, creo que quisiera saber tú cómo pensabas al describir a los adultos, a la mamá. A la mamá yo creo que en el fondo, o sea que al final ella es la que cierra con una esperanza, ¿no? Ella es la que la abraza y le dice, vamos a buscar a Maki. Y encuentran a Maki, ¿no? Entonces, ella es la que consuela de alguna manera. Y la abuela, para mí, era la que tiene el poder de la palabra. La abuela cree en la palabra, sí es supersticiosa, pero todo se transforma en decir una palabra que cure, una palabra que salve. Y creo que yo soy la abuela. O sea, así como soy Laina, también me identifico mucho con ese personaje de Laina, porque un escritor siempre va dejando cachitos de su biografía o de su vida. Pues aquí hay muchas cosas que ni vale la pena contarles, pero hay muchas cosas mías que se mezclan, historias, no necesariamente que yo haya vivido esta historia, pero para una narración necesitas crear personajes. ¿Y de dónde los vas a sacar? Si no es un poco de lo que tú conoces o de lo que viviste, entonces se vuelven una mezcla. Y el creer en el poder de la palabra y que la palabra te salva, esos conjuros que hace la abuela, para mí eso es la poesía. Y es creer que la palabra sí te salva, quizá porque yo cuando fui adolescente, entre mis 14 y 15 años, en un momento muy difícil, un poema me salvó de algo muy oscuro, ¿no? Entonces yo me aferré como a la poesía como si fuera una tabla de salvación. Y todos mis libros los escribo así, como si fueran una tabla de salvación. ¿Sí? ¿No? No sé si se transmite algo así, una emoción así en el libro. Yo considero que sí se transmite, en tanto que el personaje principal, después de que, cuando están recorriendo el camino hacia el campamento, hace esos conjuros y
a pesar de que en el libro parece que no tienen como que no surten efecto como los de la abuela, definitivamente es como una tabla a la que la niña se aferra para no sentirse desolada o sola incluso. Entonces yo creo que sí se ve definitivamente en el libro que la palabra es algo que nos acompaña siempre. Sí. Gracias. Les cuento que he recibido muchas cartas por este libro, como por ningún otro libro, ¿no? O comentarios. Es un libro que yo escribí llorando. Ningún libro he escrito llorando, excepto este. Esta historia sí fue muy, emotivamente fue muy fuerte para mí, ¿no? Y por eso yo tenía que sacarla, yo tenía que exorcizarla, pero no dejé de llorar y siento que esa potencia de esa emoción se pasó, se quedó, porque en las cartas que recibo tiene que ver mucho con este comentario de me impresionó mucho la historia, sufrí mucho. Y también hay reclamo de parte de los adultos, no de parte de los jóvenes o de los niños, ¿no? Sobre todo de los niños. Pero el adulto siempre me reclama que por qué se muere un personaje. Y yo, desde la primera vez que me lo dijeron, dije, pero si no se muere. ¿Ustedes sintieron que se moría? ¿Maki? Maki no. ¿No? O sea, yo creo que cuando hay palabras que tienen que ver con la desaparición o con la muerte o sucesos, los adultos nos bloqueamos. Porque la muerte en el cuento, saben que está en el cuento. En cambio, los padres lo viven como si fuera una historia, no sé, como si fuera una historia más verdadera. Sí. Como que les causa miedo. Cuando se está escribiendo, el estado de ánimo de uno se refleja al final en el libro. Yo creo que sí, porque escribes con el pensamiento, o sea, tienes una idea, estás contando una historia, pero la estás tensando también con la emoción. La emoción es muy importante porque es lo que va a darle como esos altibajos, esa sorpresa de pronto, o esa fuerza a tu historia, ¿no? Entonces, yo sí pienso que es muy importante que dejes pasar dentro de ti lo que estás sintiendo con lo que vas imaginando, con lo que estás creando, porque creo que se vuelve más potente lo que dices o lo que haces, ¿no? Y si quieres que el lector sienta contigo algo, que le transmitas una emoción, pues tiene que ser, porque viene de una cuestión muy honesta tuya. En ningún momento los niños lloran. ¿Se fijan? Nunca los pongo a llorar. Nunca se sienten absolutamente perdidos tampoco. Se sienten, ¿cómo se sienten los niños? Con esperanza, ¿no? Se sienten Bueno, yo con- lo siento con esperanza. De repente sí con mucho miedo, pero... Tienen miedo, sí. Hay miedo. Hay desamparo, ¿no? Por eso es que soplan los dientes de león. Sí. Como porque saben que ahí van a estar sus sueños y así. Todo va a Ajá. ser mejor porque tienen hambre. ¿Y ustedes piensan que es correcto escribir este tipo de libros? Sí, yo pienso que es correcto. O sea, pienso que un niño podría leerlo como un niño, podría identificarse con el miedo que tienen estos niños. No tienen miedo de las situaciones, pero tienen los miedos comunes de un niño. Un animal, sombras, el viento. Ujú. Entonces, yo siento que podría sensibilizarlos. Y es correcto. Pienso que deberían estar sensibilizados. Y yo creo que cuando retomen la lectura, cuando sean más grandes, comprendan mejor por qué está escrito. Yo interpreto eso, que fue para sensibilizar y concientizar a los niños desde pequeños Bien. de situaciones difíciles. Puede ser, el lector siempre tiene la razón. O sea, ahorita porque ustedes tienen al escritor enfrente, pero un lector común no lo tiene. Entonces yo siempre digo que el lector tiene la razón. Lo que tú lees, lo que tú crees que pasa o que sucedió, eso es lo que fue. Porque no hay nada más importante
que tu propia opinión de un texto. Y esa es la que cuenta. Los autores, ¿cuántos autores ni conocimos? ¿O cuántos ya están muertos que leemos, no? Entonces lo único que queda es nuestra propia lectura. El cómo nosotros nos identificamos o no, como dices, con el libro. Además, me parece que los personajes, los dos niños, atraviesan por un desasosiego que me parece increíble y que no sé si la persona o el niño que lo lea, a diferencia de las demás personas, pueda llegar a comprender o interpretar lo que realmente se quiere decir. Hay otra parte también que me llama mucho la atención, que es el hecho de que son cosas cotidianas o comunes, inherentes a nosotros, pero que no tenemos ya la capacidad de asombro para pensarlas. Por ejemplo, el elemento donde se pone que el niño limpia, Ajá. se repite de nueva cuenta aquí. Para nosotros verlo es normal. Sí. Si estamos en la calle es normal. Pero para una persona que no está acostumbrada a ello, me parece que no es normal. Y plasmarlo de este lado es ponerlo de relieve para que se haga conciencia sobre ello, ¿no? Por un lado, para mí contrasta con la idea del diente de león. Por un lado tenemos como la persona que está buscando algo y del otro lado está la esperanza de encontrar algo más. Para mí se confrontan ellos dos y no sé, la pregunta es, ¿se buscaba eso? No, es que no buscas, el resultado es, yo como escritora lo único que busco es contar una historia tal como la imaginé y la viví, con la fuerza con la que la viví. Todo lo demás no lo buscaba, o sea, empieza a pasar, es como que cada historia tiene su propia vida, cada libro corre y tiene su propia suerte, no depende de mí, ¿no? Y en cuanto a lo primero que dijiste, yo creo que por eso es importante la literatura, por eso existen los libros. O sea, no es cierto que exista un viaje de 20.000 leguas, un viaje submarino, y que encuentres todos esos seres y esos monstruos que describió Julio Verne, por más cercano que hubiera estado a la ciencia. O sea, no. O cruzar el mundo en 80 días en un globo, etcétera, etcétera. Esas cosas que uno como autor imagina y que creas un mundo posible dentro de lo imposible. Yo diría que mucho de eso es la literatura también, ¿no? O sea, que tú otorgas un mundo que obviamente no existe. ¿Quién sabe con qué se van a identificar los lectores? ¿Quién sabe qué van a buscar? Pero si logran encontrar, en mi caso es como cierta emoción o una historia que palpite dentro de ellos, que la recuerden, con eso me doy por bien servida. Bueno, yo también tenía la expectativa de que iba a ser un libro como más, por así decirlo, para niños, como risas, juegos, así. Pero al leerlo y ver todo el contexto que estamos viviendo como sociedad, es algo que lamentablemente muchos actualmente niños están viviendo ahora y que pues a veces no lo tomamos, no lo contemplamos tanto como en la vida ordinaria como es como que sucede. Yo, por ejemplo, cuando leímos lo de Maki, yo creí que la habían secuestrado o algo por el estilo. Y bueno, cuando ya vi que no, que sí, al final pues la encuentran y todo, pues sí digo, qué padre, ¿no? Qué padre que está en todo, pero ¿cuántos niños no desaparecen realmente y no los encuentran? Y pues creo que es muy triste que los niños, que son como lo que más debemos de proteger como sociedad, estén pasando por esta situación. Sí. A mí algo sí me importaba mucho, era la amistad, que creo que sí está en Diente de León, ¿no? Que yo he visto esta amistad entre los niños o los jóvenes, ¿no? La amistad te salva también, la amistad es muy importante. El que se preocupen uno por el otro y que saben que siempre van a estar ahí, ¿no? Que no están solos, que están pasando todo esto con alguien más. Esa compañía, pues era lo más importante para mí, ¿no?
Yo creo que es un libro fuerte para un niño, no sé, de 8, 10 años, 11 años que lo lee, porque sí lo es, pero considero que hay dos vertientes. Una en la que hay un niño que se ha confrontado a un duelo y que cuando lo lee le puede ayudar a sanar ese dolor o a confrontar ese dolor. Y por el otro, un niño que ha tenido una vida, como lo dicen, color de rosa, y que si lo lee, yo creo que ni siquiera lo va a entender la realidad que nosotros lo vemos. O sea, no va a conceptualizar las cosas de la misma manera. Solo va a ser una lectura en la que ocurrieron ciertos casos relevantes y ya, sin ningún afán de intranquilizar su vida. Yo creo que si el niño está pasando por un momento difícil, lo va a ayudar muchísimo, pero si no, yo creo que jamás va a aterrizarlo tanto. Claro, además no era mi intención hacer una crónica, sino contar una historia dentro de lo que es la literatura, digamos, inventar un mundo, inventar personajes. Y bueno, hay historias tristes. Y sí, la vida de pronto es triste. Y hay historias alegres. Yo lo veo como una historia de esperanza, lo veo como una historia de amistad, con momentos difíciles, digamos. Nunca quise hacer realmente una crónica de lo que está pasando, por eso les dije, yo lo escribí mucho antes de la guerra, inclusive, ¿no? Contra el narcotráfico. Entonces, pero ya estaba en el ambiente, obviamente, ya estaba todo alrededor para que sucediera y para que sucediera Diente de León. Pues les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo estos momentos y esta lectura. Y muchas gracias. Gracias.